Bueno, presentaros a Enrique Sánchez, es profesor de Física de la Tierra en el Departamento de Ciencias Ambientales, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es experto, en modelización regional del clima y escenarios futuros de cambio climático. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al grupo de MOMAC de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está dedicado a la modelización regional del clima. Ha participado en proyectos europeos que se han referido a modelización de clima no solo en Europa, sino también en África y en Sudamérica. Y ha trabajado también en la evaluación de eventos extremos como sequías y olas de calor, y en los últimos 5 años ha sido el coordinador del Comité CLIVAR de España, que ha realizado informes técnicos precisamente sobre el estado y cambio climático en España, y ha participado en el último informe sobre cambio climático de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Enrique, cuando quieras. Vale. Hola, ¿me oís? Hola, sí, pero estamos viendo tu pantalla, no estamos viendo Voy. Y la... ahora ¿Ahora lo ves? Ahora sí, perfectamente. ¿Y se ve ya pantalla completa? Sí, perfectamente. Vale. Pues nada, voy a empezar mi charla, voy a intentar... sé que es difícil porque suelo hablar mucho, pero intentaré concentrarme en esos 20 minutos que me has dicho, Bea. Espero que sí, porque yo creo que casi lo más interesante muchas veces es que la gente pueda preguntar también. En primer lugar, desde luego, agradecer a la organización de esta jornada el ofrecimiento que me hicieron para poder hablar del tema del cambio climático, y espero que sea interesante y útil para todos los asistentes y que todos aprendamos, ¿no? Y desde luego, encantado y muy feliz de poder participar en este tipo de jornadas, porque me parecen súper interesantes y bueno, que es un orgullo y una satisfacción, desde luego. Muchas gracias por ello. Entonces vamos a empezar con la charla en sí misma. La idea que me propusieron de pregunta me parecía completamente pertinente. ¿Qué sabemos del cambio climático y qué esperamos del cambio climático? Entonces voy a intentar dar una visión sobre ambas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de qué sabemos, estamos pensando en qué se conoce, que es el clima observado, y cuando hablamos de qué esperamos, pues hablamos de los escenarios de clima futuro, de cambio climático asociados al incremento de gases de efecto invernadero. Entonces ya veréis que la presentación son datos, son gráficas, son mapas muy sencillos, con muy poco texto, y bueno, intentaré ser conciso porque hay un montón de información que contar y espero que sea de interés y suficientemente claro, ¿no? Lo primero que vamos a empezar es, bueno, hablando de qué sabemos. En relación al clima del sistema Tierra, del planeta, y de los efectos del cambio climático que ya se está percibiendo, causado por el hombre, lo primero que tenemos que hablar, que es lo evidente, es que por qué. Y el por qué está relacionado directamente con el incremento de gases de efecto invernadero, y en particular con el más relevante de ellos, que es el dióxido de carbono, ¿no? No me quería complicar, me he ido a una de las fuentes de referencia más conocidas, que es lo que se conoce como la curva Killing, por el investigador americano que empezó a medir CO2 en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, pero bueno, que es bastante representativo de las concentraciones globales del planeta de CO2. Cuando muevo el cursor, ¿se ve? ¿Lo veis en la presentación? O por si apunto en algún lado. Sí, Vale. se ve. Perfecto. Bueno, pues este observatorio de medición de CO2 es como el de referencia, aunque hay otros muchos igual de relevantes. Os enseño la gráfica generada ayer en este observatorio. Ayer, hace 2 días, el 1 de diciembre, donde vemos que tenemos unos valores en el último mes más o menos estables, aunque parece ligeramente crecientes, en torno a 415 partes por millón de CO2, claro. Esto, pues, bueno, sabemos si es mucho o es poco, pero
si vamos a una transparencia que nos muestra los gases de efecto, el CO2 en el último año, desde enero de este año, sin entrar en disquisiciones, digamos, del efecto que puede haber tenido toda la pandemia que estamos sufriendo, vemos el típico ciclo anual de CO2 con su máximo en torno a mayo o junio y su mínimo, que ya lo hemos pasado, en torno a septiembre-octubre. Bueno, realmente no vemos, parece que no veríamos mucho cambio, pero estamos hablando de escalas muy pequeñas, que eso es un aspecto muy importante que quiero mencionar, escala anual. Cuando vamos un poco más adelante y vemos ya los últimos, desde 1960, desde que Keeling empezó a medir CO2 a finales de los 50, pues hemos ampliado el zoom temporal y hemos pasado de ver estos puntitos de aquí del final, de 2020, a ver los últimos 60 años, ¿no? Y evidentemente esta es la curva que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha visto y que bueno, es terrorífica, lógicamente. Empezamos hace 60 años midiendo CO2 en torno a 310 partes por millón, estamos en torno a 410 y creciendo. Y además creciendo, yo diría que incluso no linealmente, sino que parece que estamos creciendo un poco más que linealmente. Pero vamos, realmente el valor de crecimiento es enorme y ese es el problema que tenemos realmente. Una de las preguntas que muchas veces se hacen desde un punto de vista más científico es, bueno, pero esto igual no es para tanto, es habitual, pasa siempre. Bueno, si vamos un poquito más atrás y nos vamos hasta 1600, esta línea menos punteada son reconstrucciones con núcleos de hielo, y esta rayita así ruidosa es la misma que hemos visto antes, empezando desde 1950. Bueno, pues vemos que para nada es algo que sea algo que esté sucediendo de forma natural en los últimos 300 o 400 años, sino que el hombre, en su casi infinita capacidad de alterar, o bueno, su gran capacidad de alterar el sistema natural, está introduciendo unas cantidades de gases de efecto invernadero, CO2 en concreto, absolutamente brutales y a un ritmo nunca visto. No voy a poner más escalas de tiempo porque ya no seríamos muy lejos, pero hay estudios que evidentemente van mucho más atrás y podemos decir que las cantidades de gases de efecto invernadero que actualmente medimos, de CO2, no tienen precedentes. Estamos hablando de decenas o millones de años, ¿no? Entonces, bueno, ese es el dato observado. ¿Y qué pasa cuando aumentamos los gases de efecto invernadero? Bueno, pues un poco de física nos podría llevar a deducir que esos gases que retienen el calor, eso se traduce en un aumento o una variación positiva de temperaturas. ¿Es eso así? Bueno, pues voy a mostrar una serie de esquemas o de gráficas muy sencillitas. Esto se llama, lo diseñó Hawkins, que es un investigador, un climatólogo inglés, pero creo que es muy representativo. Se llaman las franjas de calentamiento. Bueno, simplemente estamos viendo aquí unos colores azules y unos colores rojos que indican la variación de temperatura. Ni siquiera he puesto escala, es una percepción más visual, luego ponemos números. Valores de la temperatura global de todo el planeta respecto a la media en torno a la segunda década de los años del siglo XX, 1970-2000 o no sé si es 1980-2010. Bueno, pues lo que todo el mundo percibimos, que la temperatura está aumentando y los rojos se concentran en los últimos años. Bueno, aquí está solo hasta 2019, pero bueno, cuando tengamos 2020 entero, pues podemos imaginar que va a seguir siendo un color bastante rojo, mientras que desde mediados del siglo pasado pues tenemos colores azules, que significarían valores por debajo de la media, colores rojos, valores por encima de la media. Si queremos concretar un poco más, aquí vemos esa misma gráfica, pero ya con números, con promedios por las diferentes curvas son diferentes bases de observación o bases de datos de observaciones, pero todos muestran la misma tendencia al crecimiento. Aquí son valores referidos, variaciones de temperatura media para todo el globo respecto a la media de 1850 a 1900. Evidentemente, una cosa que es importante siempre decir es que el calentamiento que estamos ya viviendo y midiendo no es lineal ni homogéneo, es bastante heterogéneo, pero dentro de una tendencia no bastante clara y bastante robusta, desgraciadamente, ¿no? O sea, evidentemente vemos años con menos aumento de temperaturas, años con mucho aumento de temperatura, pero claramente cualquiera que sepa un poquito de ver curvas ve que la tendencia va hacia arriba, como hemos visto en esas franjas de colores, ¿no? Aquí llegamos hasta 2000,
2019-2020, pero claramente todas las bases de observaciones que existen indican estos valores crecientes, yo diría que casi sistemáticos, con esas pequeñas oscilaciones que también es importante tener en cuenta porque el sistema climático es complejo, ¿no? Si vamos a otro aspecto importante a resaltar, esto es un mapa del calentamiento referido al periodo 1950-1980 del año pasado, entero, 2019, ¿vale? Ahora, como no lo tenemos el 2020 entero, pues no lo puedo enseñar, pero esto es el año 2019. ¿Qué quiero enseñaros aquí? Que vemos muchos rojos, valores de calentamiento de temperatura. En las figuras anteriores solo mostraban la media a todo el planeta. Y bueno, lo que quiero indicar aquí es que evidentemente esa media es el resultado de zonas que se han calentado. Si en media estamos en torno a 1 grado, es el resultado de zonas que se han calentado 3, 4, 5 grados y zonas incluso que puntualmente, como pasó el 2019 en esta zona del interior de Estados Unidos, se enfriaron. Y eso no es un resultado incompatible con el cambio climático. El cambio climático ni es sistemático ni homogéneo. En promedio es indudable y es clarísimo, pero tiene estas heterogeneidades que yo diría que en ciertas medidas son casi más terribles que hablar de un cambio climático medio de 1 grado que llevemos ya, sino que estamos hablando de zonas que a lo mejor ese año se calientan menos de 1 grado, pero zonas que se calientan 2, 3, 4 o 5. De hecho, voy a insistir un poco en este aspecto también ahora mismo, porque el cambio climático y sus heterogeneidades en el tiempo y en el espacio son bastante importantes y graves, ¿no? Esto ya digo, es el resultado ya consolidado de los estudios de cómo han variado las temperaturas durante el año pasado, 2019. Esta gráfica, por ejemplo, es todavía más reciente, es el equivalente a la que os acabo de mostrar, pero para el mes de noviembre de 2020. Es decir, ya tenemos el mes, bueno, acabamos de terminar noviembre y ya la gente que se dedica a investigar esto de forma inmediata, pues ya ha hecho gráficas de cómo es el calentamiento del planeta durante un mes, el mes de noviembre, anomalías de temperatura respecto al periodo de noviembre del periodo 1981-2010. ¿Qué vemos aquí? Pues evidentemente, por ejemplo, nuestra península está más cálida que lo que sería la media de esos 30 años. Hay zonas que están más frías, aquí en Asia, en Canadá buena parte, pero hay zonas que se han calentado. ¿Perdón? Y en promedio, pues estamos hablando de un calentamiento, aquí hay determinados valores, de casi 0,7 respecto a la media global. Quiero resaltar, por ejemplo, un aspecto que es una anomalía absolutamente bestial que está sucediendo este año, que bueno, va a contradecir un poco lo que ha dicho el consejero, porque a mí, bueno, voy a hacer la broma si queréis, sí me interesan los osos del Ártico. Mirad cómo está el Ártico. Estos colores, estamos hablando de anomalías de temperatura que se han dado este año en el Ártico, que se siguen dando ya menos, colores marrones, de más de 10 grados respecto a lo que suele haber. Eso es una cosa absolutamente, desde el punto de vista de un sistema climático y un sistema natural, es una cosa absolutamente bestial. Y grave, muy grave, porque no estamos hablando de... Claro, a lo mejor el año que viene el Ártico está en torno al promedio, pero el Ártico este año está sufriendo unas temperaturas absolutamente bestiales. No solo en noviembre, sino en todo el año, como voy a enseñar, ¿vale? Termino de enseñar un par de gráficas más de resultados. Bueno, esto no es una gráfica, es una tabla en la que os quiero enseñar la cantidad de hielo en el Ártico, ¿vale? Extensión de hielo en el Ártico. Lo único que quiero enseñaros aquí es por meses y por años cómo ha ido variando la cantidad de hielo, el volumen en millones de kilómetros cuadrados, da igual, pero bueno, lo que tenéis que ver aquí es que en los años 70 teníamos azules, valores por debajo de la media de 30 años, y sistemáticamente tenemos valores rojos en los últimos 10 años, que significa que el hielo del Ártico se está perdiendo en unas cantidades absolutamente bestiales. Si nos fijamos en el mes de noviembre, en los años 80 teníamos 10, 11 millones de kilómetros cuadrados, ahora estamos en 9, 10, que es una pérdida enorme, ¿no? Esto es el Ártico. En la Antártida la situación es un poco diferente, allí no se está perdiendo, aunque veis la preponderancia de colores rojos también, que significa pérdida de hielo, aunque en la Antártida no se está perdiendo. Vuelvo a la idea de la heterogeneidad. Y me diréis, bueno, ya, pero el Ártico está muy lejos, me interesa poco, vamos a ir a lo más concreto, ¿vale? Esta disminución de cobertura de hielo
dejadme solo un par de transparencias más. Esto es el ciclo anual de cantidad de hielo que hay en todo el Ártico, ¿no? Tiene su ciclo anual con su mínimo en septiembre-octubre, ahora estamos recuperándonos, esta línea roja es el 2020. Como veis, el 2020 empezó en valores no especialmente bajos, pero el verano ha sido absolutamente terrible. Y estamos recuperándonos, como pasa siempre, porque llega el invierno, llega el frío, se recupera el hielo, pero hemos tenido un verano en términos de hielo absolutamente increíbles. O sea, bueno, las proyecciones dicen que no, dentro de no mucho puede que en verano lleguemos a condiciones de no hielo en el Ártico, que es una cosa, aparte de la curiosidad científica, desde el punto de vista biológico, de ecosistemas, de todo, puede ser tremendo, ¿no? Esto es el Ártico hasta octubre. ¿Veis la anomalía de temperatura? Aquí está Escandinavia, aquí está esta parte de Siberia, toda la zona conocida de procesos asociados al permafrost y a las superficies sólidas heladas, están sufriendo anomalías en promedio de más de 5 grados, que es una cosa absolutamente increíble y tremenda, ¿no? Bueno, no voy a enrollar más con el Ártico, porque el Ártico este año está siendo absolutamente, bueno, una cosa terrible, ya digo. ¿Por qué hablo del Ártico? Pues por esa heterogeneidad que os cuento, pero que el Ártico, no podemos entrar en más detalles, es un síntoma, digamos, un poco extremo, si queremos, de lo que está pasando a nivel global. En los polos y sobre todo en el Ártico, digamos que lo que sí que se ve y se prevé, ahora lo veremos, que los cambios van a ser mayores, pero claramente es un ejemplo de que se están cumpliendo las proyecciones y los estudios que analizamos. Bueno, una vez hablado un poco de los osos y del Ártico, vamos a lo más concreto, que es lo que nos interesa y lo que nos concierne en esta charla, que es qué pasa a escalas más locales, qué pasa en nuestra península. Bueno, he elegido 2 o 3 resultados muy sencillitos, que creo que además tienen relevancia con el contexto de estas jornadas, ¿no? que son relativas a incendios, ¿no? En términos del clima y del cambio climático, ¿qué puede interesar más? Bueno, hay muchos aspectos y tenemos poco tiempo para hablar, pero voy a concentrarme en los que parece más obvios, que tienen que ver con este fenómeno, ¿no? Que es, por ejemplo, las olas de calor. Aquí no me he querido complicar y he ido a una página de referencia, la de la Agencia Estatal de Meteorología, que estudia con sus criterios. Aquí lo que veis desde el año 75 hasta el año 2019, este año todavía no han hecho la estadística, episodios de olas de calor, sin entrar en detalles de qué significan episodios, número de días, la definición de olas de calor, simplemente días de mucho calor seguidos. Bueno, más allá de nuevo de la variabilidad o de las diferencias que hay de año a año, podemos ver que las barras más largas y más grandes se concentran, aunque hay episodios en otros años, en estos últimos años, ¿no? Evidentemente, el año 2015 tuvo episodios de calor más intensos que 2016 o que 2018, pero claramente los episodios de calor tienden a concentrarse en estos últimos años. Si vamos a las olas de frío, que diréis, bueno, pero para los incendios esto no es muy relevante. Bueno, eso ya lo explicarán quien tenga que explicarlo, pero en términos de frío, como otro elemento asociado a la temperatura, en las olas de frío de invierno, claramente tenemos más episodios de frío en los años 70-80, y aunque hay variabilidad, pues claramente vemos que tienden a aumentar con mucha nitidez los periodos de menos frío. Y si queréis un último ejemplo, aunque esto también es bastante variable, a quien le guste la nieve, me he dedicado a recopilar, bueno, esto lo ha hecho AEMET y un tuitero e investigador de AEMET que trabaja mucho en el puerto de Navacerrada, valores de nieve, y la verdad es que es una gozada que hagan estas estadísticas porque se ve muy claro, valores de nieve en el puerto de Navacerrada, si queréis como un ejemplo también de cómo están aumentando ya las temperaturas, ¿vale? La cantidad de nieve, los que les guste ir a la montaña lo sabrán, es bastante variable. Tenemos años buenos, años malos. Aquí he puesto un año malo, no quiero cargar las tintas porque justo el año anterior, este es el año 2018-2019, de este de 2019-2020 todavía no tengo, pero el año anterior fue bastante bueno en nieve. Aquí lo único que quiero enseñaros es que si miráis la línea, vamos a ver, la línea morada, esta nos indica la cantidad de nieve que hay en el puerto de Navacerrada, desde que empieza la temporada de nieve, por decirlo así, octubre, en los máximos en torno a marzo y el descenso. Esto sería la media de los últimos 30 años, ¿no? Hace 2 años, la cantidad de nieve son estas barritas azules, claramente estuvo muy por debajo durante casi todo el invierno de lo que suele haber. El año anterior fue bueno, pero lo que dice el cambio climático y vemos desgraciadamente es que cada año
hay más situaciones de este tipo, de valores muy por debajo de la media que debería haber hasta 2017 y cada vez menos situaciones en las que haya ese promedio o más. Por tanto, los datos observados dicen que la temperatura está aumentando y todos los efectos que ello tiene, en nieve, en menos frío, en más calor continuado, ¿vale? Vamos a ver qué dicen los estudios de cara al futuro, los escenarios de clima futuro. ¿Cómo se estudia esto? Voy a ir muy rápido para ir a los resultados que dicen ahora mismo los trabajos más actuales de investigación. Lo primero que tenemos que definir, y muy rápidamente, son lo que se llama escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, porque hasta clima observado hemos medido los gases de efecto invernadero que se han ido acumulando. Ahora, ¿cómo sabemos qué gases de efecto invernadero va a haber en el futuro? Bueno, pues no lo sabemos, porque hace 2 años, ¿quién nos iba a decir que tendríamos esta pandemia y se pararía el mundo y dejaríamos de emitir durante un año, casi, o durante unos cuantos meses? Pero bueno, el efecto relativo es pequeño. He elegido esta gráfica entre otras muchas, ¿vale? En la que aquí mostramos desde los años 90 hasta finales del siglo XXI, ¿vale? Las emisiones supuestas o posibles de gases de efecto invernadero, ¿vale? Hay una serie de lo que se llama escenarios de calentamiento que suponen pues diferentes situaciones, de que no se apliquen políticas de mitigación, que se apliquen las que ahora mismo se están empezando a aplicar, etcétera. Y veis aquí, simplemente estas curvas lo que indican es cómo aumentarían la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En unas unidades de gigatones. Y luego aquí, muy resumidamente, a finales del siglo XXI, ¿qué efecto muy promedio tendría que no hiciéramos nada, que hagamos políticas de mitigación o de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más o menos agresivas, ¿vale? Si siendo benévolos creemos que vamos a estar en esta zona naranja, en la que se sigan aplicando las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de en torno a 3 grados de incremento promedio de temperatura, ¿vale? Si no hacemos nada estamos más arriba, si hacemos políticas más agresivas podremos llegar a bajar a finales del siglo XXI a valores, digamos, actuales, pero en el corto plazo, no sé si esto es un mensaje tremendista o simplemente realista, estamos inevitablemente e inexorablemente en la senda del incremento de gases y del incremento de temperaturas, ¿vale? Lo que hagamos ahora tendrá repercusión a partir de 2050. ¿Y eso significa que total ya para qué? Pues no, evidentemente no, pero esto también hay que tenerlo en cuenta. El cambio climático en los próximos 25-30 años es prácticamente inevitable. Tenemos que luchar por ir a que el cambio climático a partir de dentro de 30 años sea el menor posible. ¿Y qué es lo que prevén los modelos en los diferentes escenarios de emisiones? Bueno, vamos a resumirlo o vamos a dar algunos pocos resultados muy rápidamente, ¿vale? Me voy a saltar un poquito rápidamente este tema de los modelos climáticos porque son las herramientas que usamos para estudiar el cambio climático, ¿vale? Cada vez más sofisticados y en las últimas versiones los que usa el informe de IPCC son realmente absolutamente muy detallados, siempre mejorables en la forma que tienen de medir el cambio climático. Y una de las críticas que a veces se hace sobre estos modelos es que no son muy realistas. Bueno, lo que se hace con estos modelos, este diagrama, permitidme que haga una pequeña... concentrados en esta figura de aquí, simplemente lo que indica es que estos modelos se demuestra que son útiles porque no solo estiman el cambio climático, proyectan el cambio climático futuro, sino que calculan el cambio climático que ya hemos sufrido, esta franja naranja. Los modelos, cuando usan, les introducimos estos gases de efecto invernadero CO2 que ya hemos visto, que están aumentando, reproducen esa curva de calentamiento y los modelos, cuando no usan esos gases de efecto invernadero, reproducirían un mantenimiento de las temperaturas, con lo cual estos modelos se demuestra que son capaces de reproducir lo que está pasando, con lo cual tenemos bastante confianza en que sean capaces, lo que diga que van a pasar en el futuro sea lo que realmente vaya a suceder, ¿no? Bueno, pues ¿qué dicen estos modelos? Pues estos modelos de forma muy global, como aquí os enseño, proyectan en diferentes escenarios. Estas siglas de aquí son partes de ese rango de curvas que hemos visto en función de lo que consigamos hacer en emisiones de gases de efecto invernadero, aumentos más suaves si el escenario es más benévolo y aumentos más fuertes, estamos hablando de finales del siglo XXI, si las emisiones son
menos controladas, ¿no? En cualquier caso estamos hablando de incrementos, estos naranjas son de 2, 3 grados, como ahí indicábamos, hasta incrementos muy superiores, ¿no? Digamos que esta figura correspondería a la situación que hemos planteado antes de que se apliquen políticas de reducciones de gases de efecto invernadero. Pero si no lo hacemos, estaremos aquí. Y estaremos aquí en el sentido de, como veis, aumentos promedio en el Ártico de 9 grados, aumentos promedio en el Ecuador menores, en la península de 4 o 5 grados y en este otro escenario de 1 o 2 grados, ¿vale? Aquí os enseño unas gráficas de variaciones en precipitación, que también es muy importante, y en términos de lo que tenga que ver con temas de incendios también es relevante, no solo la temperatura, pero la dejo más indicado porque la precipitación tiene más incertidumbres en qué va a pasar, aunque como os indicaré al final, en la península tienden a dar una reducción, ¿vale? Este es el promedio a todo el planeta que os he enseñado antes también en el diagrama de las emisiones, en función de los diferentes escenarios. En la gráfica de todo el planeta os he enseñado esta franja azul y esta franja roja de mayor o menos incremento. Este es el promedio global, pero como digo, claro, a veces no es el reflejo de la heterogeneidad que sucede. Y aquí lo que os enseño es también la variación en el tiempo, que es relativamente lineal, pero que tiene muchas oscilaciones entre años, lógicamente, ¿vale? Vamos acercándonos... Dime, perdona. 5 minutos. Menos, 3. Vale, gracias. Voy a acercarme y hacer un poco de zoom a qué esperamos que pase en Europa y en la península ibérica en términos de cambio climático. Esta gráfica, pero en la que hago un poco de autobombo, pero no es solo... Es un trabajo que hemos hecho en el grupo, hay otros grupos que han hecho trabajos parecidos, que lo que indican o que lo que muestran es cómo van a ser los eventos. Esto es un índice de olas de calor, que no tenemos tiempo para desarrollar, pero la idea es que si veis colores verdes, estaríamos en una intensidad y gravedad de olas de calor parecida a la del clima actual, que ya hemos visto lo que da de sí en las condiciones actuales. Todo lo que sea esa color de naranjas y rojos significa que va a aumentar la gravedad y la intensidad de las olas de calor. Bueno, pues lo que veis aquí, estos son diferentes modelos, diferentes escenarios. Bueno, mirad que prácticamente cualquier combinación da un aumento bastante poderoso de cantidad de olas de calor, en concreto en la península ibérica. Dicho de una manera muy simplificada, los modelos tienden o casi todos me indican, que lo que eran olas de calores excepcionales, como la que hubo en 2013, pasarían a convertirse casi en lo normal a finales del siglo XXI en la dirección en la que apuntamos. Así que iros preparando, los que estudiéis incendios y los que estudiéis eventos para los que las olas de calor sean relevantes, ¿vale? Esto es una serie temporal de esas mismas olas de calor. Si nos fijamos aquí en la península ibérica, todo lo que sea pasar de 100 es lo que os digo que, bueno, es parecido en diferentes regiones del análisis del Mediterráneo, pero si nos concentramos en la península ibérica, veis que claramente hay un incremento bastante poderoso, ¿no? Voy un poco más en concreto ya no al Mediterráneo y Europa, sino a la península para rematar. Os enseño rápidamente unas gráficas muy sencillitas. Esto no es temperatura, aunque sean estos colores, es lo que llamamos eventos secos o sequías, si queréis verlo claramente. Esto es lo que ven los modelos en la actualidad en periodos de días sin lluvia. Estos rojos significa muchos días seguidos sin lluvia, lo que ya sabemos que pasa en el sur de la península, ¿vale? Y mucho menos en el norte. Bueno, pues lo que proyectan los escenarios es que estos rojos significa un aumento, que la duración media de los días sin lluvia va a ser todavía mayor. ¿Esto va a tener un efecto en los incendios? Pues previsiblemente sí, pero ahí yo no me quiero mojar, porque tampoco soy experto, pero ya lo contaré más adelante. Y una cosa que si queréis muy sencilla, este diagrama sobre la península, con esto ya prácticamente termino, lo que nos está indicando es, a ver si lo digo rápidamente, dividimos, este es otro trabajo que hicimos en el grupo, pero que hay otros trabajos similares, toda la península como en 6 regiones, pero independientemente de las 6 regiones, aquí veis 6 figuras que lo que indican es, si veis el circulito interior, cada color indicaría la duración de una estación, primavera, verano, otoño, invierno, ¿vale? En rojo sería el otoño, en azul la primavera,
en azul, perdón, sería el invierno y en naranja sería, perdón, eso es el invierno. Bueno, pues si veis estos diagramas, veis que el color azul, que prácticamente inicialmente en clima actual tenemos 4 estaciones, bueno, pues lo que proyectan los modelos es que con la definición actual de las estaciones pasaríamos a tener 3 estaciones larguísimas. El invierno desaparece y el verano se extiende hacia un lado y hacia otro, hacia la primavera y hacia el otoño, y el otoño y la primavera se comen el invierno. Bueno, esto es en términos de temperatura. Como la temperatura aumenta, lo que podemos decir es que el invierno desaparece y el verano se alarga. ¿Eso es relevante en términos de incendios o de peligrosidad de incendios? Si el verano empieza antes y el verano se acaba más tarde. Yo sospecho que sí, pero bueno, eso lo tendrán que contar los expertos, ¿vale? Y resumiendo, ya esta es mi última gráfica, pues si queréis ver algún detalle más, esto es un trabajo reciente que han hecho una serie de grupos españoles sobre cómo va a cambiar la temperatura por estaciones. Iros a la línea del final y ver los colores rojos, cómo va a cambiar la temperatura, percentil de temperatura, pero quedaros en los dos intermedios, que es el percentil 25 y 75 de cambio de temperatura para finales del siglo XXI en la península ibérica, en invierno, primavera, verano y otoño. Las temperaturas no van a cambiar de la misma manera durante el año. Aquí tenemos la precipitación y lo que digamos que en resumen los modelos dicen es que las temperaturas van a aumentar en la península, claro, van a aumentar más en verano y en otoño, y las precipitaciones van a disminuir, y van a disminuir más en invierno que en verano. Bueno, en verano es un poco, si queréis, sin sentido, porque en verano ya no llueve casi, con lo cual la disminución va a ser anecdótica, pero lo preocupante puede ser estas disminuciones que parece que va a haber, no muy importantes, pero que serían durante el invierno, que es cuando llueve en la península, ¿no? Y bueno, ya está. Muchas gracias por vuestra atención.